Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 57. ¿Por qué celebridad? En una encuesta hecha a jóvenes de la generación del milenio, o sea, los millennials, el 50% declaró que uno de los objetivos principales de sus vidas eran convertirse en famosos. En el pasado la gente quería hacerse famoso por hacer algo. Ahora la celebridad se ha convertido en un fin en sí mismo, alcanzando características cuasi divinas. La gente no solamente quiere ser famosa, sino que también idolatra a las personas que han alcanzado el estatus de celebridad. Este interés generalizado por las personas famosas ha sido descrito como el culto a las celebridades. Es un fenómeno social destacado en la cultura popular de Occidente. Para el ambicioso, la fama es lo mismo que la sal para el sediento. Cuanta más tienes, más quieres. Madonna, quien en su momento probablemente fue la mujer más famosa del planeta, declaró: "No seré feliz hasta que sea tan famosa como Dios". La celebridad y la fama son solo un débil reflejo de una verdadera gloria. En la Biblia se usa el término gloria para indicar la manifestación de la presencia de Dios. Gloria es una de las palabras más comunes de la Biblia y la gloria de Dios denota su importancia, reputación, majestad y honra. Quizás no sea sorprendente que a medida de que la sociedad se aleja de la adoración a la gloria de Dios, se vuelva la adoración de la gloria de la celebridad y la fama. Tú y yo estamos llamados a adorar la gloria de Dios y a reflejarla, aunque sea imperfectamente, en nuestras vidas. Yo los voy a invitar para que me acompañen al Salmos, el capítulo 26, y vamos a estarlo leyendo desde el versículo 1 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Salmos, capítulo 26, desde el versículo 1 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Salmo de David. Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad, he confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Llevo una vida intachable. Por eso rescátame y muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor. Amén. Debemos buscar la gloria de Dios. David escribe: Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. El rey David era una celebridad por derecho propio. Aún así, no buscó su propia vanagloria, sino que le dio la gloria a Dios. Así termina el salmo proclamando: mis pies están en terreno firme, bendeciré al Señor en la presencia de su pueblo. Él lideró al pueblo en dar la gloria a Dios. Si quieres ser el reflejo de la gloria del Señor, sigue el ejemplo de David. Intenta llevar una vida sin tacha. Confía en el Señor sin titubeos. Intenta mantener tu corazón y mente puros. Guíate por el amor y la verdad de Dios. Evita la cercanía con personas que te hagan caer, mentirosos, hipócritas, malvados y perversos. Aunque David diga: llevo una vida intachable, continúa diciendo: líbrame y compadécete de mí. Tuvo que haber sido consciente de que aunque intentaba llevar una vida exenta de pecado, no siempre lo lograba, por lo que necesitaba la redención y la misericordia de Dios. En vez de pretender decir que no tenía pecado, lo que David hace es declarar que vive una vida íntegra, que es sincero y que su corazón entero es para Dios. Los reyes de aquella época habrían esperado que la gente los ensalzara dando culto a su celebridad, pero David era un adorador del Señor. Escribe así: camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas, Señor. Yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En el Antiguo Testamento, el Templo de Jerusalén era el lugar donde el pueblo de Dios podía encontrar la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento leemos acerca del nuevo templo donde habita la gloria de Dios. Su presencia se encuentra en una persona,
Jesús en ese templo, en Jesucristo se revela la manifestación suprema de la gloria de Dios. Y aún más sorprendente en la realidad es que la gloria de Dios también habita en las personas que confían en Jesús, tanto individualmente como conjuntamente. El pueblo de Dios es visto como el templo de Dios en quien habita el Espíritu. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y eso lo pueden encontrar en Efesios 2:22. Yo le puedo invitar a que oren conmigo. Señor, gracias porque tu gloria mora en tu pueblo. Amo la casa donde tú estás. Proclamaré alto tu alabanza y contaré tus maravillosas obras. Señor, ten misericordia de mí y de mis hermanos, así como tuviste misericordia de David. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas y queremos decirte que hoy queremos darte toda la gloria a ti. Que todo el honor sea tuyo. No somos merecedores de nada, pero tú por tu amor y tu gracia nos has alcanzado. Amén. Vamos a leer juntos Marcos capítulo 9 desde el versículo 2 al 32. Marcos capítulo 9 desde el versículo 2 al 32 y lo voy a leer a favor de ustedes en la Nueva Traducción Viviente. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara entre los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con tal desprecio? Pero les digo, Elías ya vino, y ellos prefirieron maltratarlo, tal como predijeron las Escrituras. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos de los maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlos. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. El hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y lo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que les pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al espíritu maligno? Jesús le contestó:
Esa clase solo puede ser expulsada con oración. Saliendo de esa región viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará entre los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo tenían miedo de preguntarle. Amén. Nosotros debemos reflejar la gloria de Dios, y es el segundo punto de este devocional. Pedro, Santiago y Juan pudieron ver un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. No es coincidencia que la transfiguración sucediera justo después de que Jesús hubiera preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?, revelando la naturaleza divina de Jesús como Hijo de Dios. Por un momento se echó a un lado la cortina del tiempo y los discípulos vieron a Moisés representando la ley y a Elías representando a los profetas, palpablemente vivos y al lado de Jesús. Los discípulos tenían que saberlo todo acerca de Moisés y Elías. En el mundo del judaísmo, aquellos hombres eran los más famosos de todos, pero Dios está diciendo que Jesús es aún más grande que aquellos 2 venerados hombres. Cuando los discípulos miraron de nuevo, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús como lo veremos cuando vuelva de nuevo, en su gloria revelada. La palabra usada para transfigurado es la misma que se traduce como transformado. Cuando el apóstol Pablo escribe: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejemos como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor en el Espíritu. La celebridad hoy en día consiste en fama y en buscar publicidad. Jesús no buscó publicidad, más bien lo contrario. Le ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. La celebridad suele asociar con la riqueza y el estilo de vida lujoso. En la vida de Jesús el sufrimiento y la gloria estaban indisolublemente ligados. En cuando baja la montaña, él le explica a sus discípulos que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado. La gloria de Jesús era de un tipo diferente a la que el mundo espera, tanto entonces como ahora. Una cosa que Jesús sí tuvo en común con las celebridades es que atraía masas de gente. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlos llenos de admiración. Los discípulos que no habían subido a la montaña no tuvieron la fe necesaria para sanar al muchacho, que tenía un espíritu maligno. Jesús les dijo que para el que cree, todo le es posible. Y el mundo dice: hay que ver para creer. Jesús dice: cree primero y verás. San Agustín escribe: la fe es creer en lo que no vemos. La recompensa de la fe es ver aquello que creímos. Jesús sana al muchacho sin grandes ceremonias, ni en este caso imposiciones de manos. No sea una batalla prolongada, sino que es un simple poder de la orden de Jesús. La batalla ya ha sido ganada de antemano. ¿Cómo? En oración. Una vez más hemos visto un destello de la gloria de Jesús. Jesús prosigue hablando del tema del sufrimiento. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Bueno, realice esta oración conmigo, cierre sus ojos allí donde usted está y diga: Señor, ayúdame en el día de hoy a pasar tiempo en tu presencia, a reflejar tu gloria en todo lo que yo haga. Señor, yo quiero tener una fe fuerte, de buenos cimientos. Hoy decido creer en lo que no veo, para tener la recompensa de ver aquello en lo que hoy he creído. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo Éxodo, vamos a leer todo el capítulo 39 en la Nueva Traducción Viviente. Vestidura para los sacerdotes. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata, para que Aarón las usara al ministrar en lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y vamos a leer a partir del versículo 2 la confección del efod. Bezalel hizo el efod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos con mucho cuidado y gran habilidad. Lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de 2 piezas, el frente y la espalda unidas de los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés.
Luego se incrustaron 2 piedras de ónice de monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel, como se graba un sello. Bezaleel fijó las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del pectoral. Bezaleel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod de lino tejido de fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza de tela doblada de forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros a cada lado. Sobre el pectoral incrustaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por un turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, una ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y jaspe verde. Todas esas piedras estaban incrustadas en filigramas de oro. Cada piedra representaba a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral del efod, prepararon cordones trenzados de hilo y de oro puro. También hicieron 2 monturas de filigrama de oro y 2 anillos de oro y los fijaron en las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los 2 cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las sombreras del efod. Después hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto con el efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod debajo de las sombreras, justo encima del nudo, donde la faja decorativa se ciña al efod. Después sujetaron con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. De este modo, el pectoral quedaba firme unido al efod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Versículo 22. Otras vestiduras para los sacerdotes. Los sacerdotes Bezaleel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo de que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino, bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por último, hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad de oro puro. Lo grabaron como un sello con las palabras santo para el Señor. Con un cordón azul sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Moisés revisa el trabajo. Versículo 32. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. La carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches y los soportes, los travesaños, los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero, curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca del pacto y la vara para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro del oro puro, con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios, el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado
a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo, tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Vamos a continuar leyendo Éxodo capítulo 40. Y ese también lo vamos a leer completo en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo capítulo 40. El tabernáculo queda terminado. Luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año, coloca dentro del arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda a traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda a traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pone lavamanos entre el tabernáculo y el altar, llénalo de agua y luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción, unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo, llévalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo, así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado, así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo, primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras tal como el Señor le había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedra, grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó el arca a las varas para transportarla y a la tapa del arca, el lugar de la expiación, la colocó encima. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa del tabernáculo en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa del lado sur en el lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso y el lugar santo delante de la cortina interior, y quemó incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Después colgó la cortina de la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor lo había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina de la entrada del atrio, así como por fin terminó Moisés el trabajo. Versículo 34. La gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube ya se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Amén. Y el último punto y tercero de este devocional: espera una eternidad de gloria. David pudo ver el destello de la gloria de Dios cuando entró en el templo. Jesús fue transfigurado delante de ellos. Cuando te reúnes en el
con el pueblo de Dios, deberías ver un destello de la gloria de Dios. Una vez terminado de construir el tabernáculo, el santuario, o en palabras del mensaje, la morada, la cual precede el templo, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor se llenó del santuario. Moisés no pudo entrar a la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor estaba sobre el santuario. Lo llenaba completamente. La gloria de Dios se manifestaba de una manera palpable, poderosa en aquel momento. De hecho, podía ser vista sobre el tabernáculo. La palabra hebrea para posarse, Shekinah, se usa hoy en día a veces para describir cuando se siente la presencia de Dios y la gloria de Dios de una manera especialmente poderosa o palpable. La nube que cubría el tabernáculo, que representaba la gloria de Dios, acompañaba al pueblo de Dios en sus caminos y los guiaba día y noche, de la misma manera que el Santo Espíritu de Dios te guía a ti ahora. Este es el antecedente del Antiguo Testamento, de la nube que aparece en la historia de la transfiguración. Lo que Pedro, Santiago y Juan experimentaron en aquella ocasión fue el destello de la gloria de Dios. Por medio del resplandor del Evangelio y de la gloria de Cristo, puedes ver un destello de la gloria de Dios, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera de las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Se trata solo de un destello. Llegará el día en que puedas ver toda esa realidad. El apóstol Pablo dijo que por esto no debemos descorazonarnos aun cuando atravesemos momentos difíciles, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amén. Bueno, yo no sé usted qué sufrimiento esté padeciendo en estos momentos, en su corazón, en su físico, en su cuerpo, en sus emociones, pero el Señor hoy nos dice que cualquier sufrimiento que padecemos en esta tierra producen una gloria eterna que vale mucho más que cualquier sufrimiento, dolor o angustia que esté atravesando en este momento. Oremos juntos. Señor, gracias porque nos preparas para el momento en que nos revelarás completamente tu gloria. Ayúdame a ver las dificultades de la vida, a ver los sufrimientos, los dolores de la vida con la perspectiva de que una gloria eterna que vale muchísimo más que todo lo que estamos sufriendo. Gracias, Señor. Amén. La pastora Pipa hace un comentario y cita el Salmo 26 del capítulo 1 al 12 y dice: este salmo se atribuye a David. Me sentí interesada por lo que decía el versículo primero, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Desearía poder decir lo mismo, pero sé que mi vida dista mucho de ser intachable y muchas cosas la han hecho tambalearse. El problema es que sabemos que la vida de David no era intachable, o lo estaba haciendo muy bien hasta que se metió en un gran lío, o no lo hacía tan bien, pero se pensaba que sí lo hacía. En el versículo 11 dice: compadécete de mí. David sabía que necesitaba la misericordia de Dios, y yo también lo sé, yo también la necesito. Qué bueno es nosotros reconocer que necesitamos su misericordia, que su misericordia y su amor se renueven cada mañana para ti y para mí. Gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerda que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que Dios les bendiga.